Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Buenas noches a todos. Continuemos entonces con los tiempos de las oraciones y sus nombres, que es la segunda parte. Entonces, en alhamdulillah, en la clase anterior habíamos estudiado los nombres de las oraciones obligatorias, que son el Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha, y también los tiempos de cada oración, el tiempo electivo y el tiempo necesario. Entonces, como habíamos visto, que no es como varios entienden, no es que hay que hacer el rezo a la hora exacta. O sea, si el rezo del mediodía es a las 12:15, entonces hay que hacerlo a las 12:15. Entonces, si el que no tiene tiempo, el que está trabajando o el que tiene alguna imposibilidad, ¿qué haría? No es así. Como habíamos visto que, alhamdulillah, Dios sabe, Dios es el conocedor de todas las cosas, el que tiene, es el más sabio, sabe que sus siervos, que Dios les ordenó hacer 5 oraciones diarias por obligación, sabe que algunos van a estar enfermos, otros van a tener alguna imposibilidad, otros no van a encontrar agua en el momento para hacer la oración. Por eso, alhamdulillah, habíamos aprendido reglas al respecto. Cuando hay agua, cuando no se puede conseguir agua. Y ahora sobre los tiempos, que cada oración tiene un rango de tiempo. 1 hora se puede hacer en una hora, o en 2 horas, hora y media, depende. Eso es lo que habíamos visto. Entonces el Fajr, como habíamos estudiado, es desde el Adán que es el llamado a la oración, que pueden saber cómo saber el inicio de la oración, es a través de la aplicación. Hay varias aplicaciones, o sea, la más común, digamos, y que usamos es la aplicación Muslim Pro, que se puede bajar, o también, como ven en las publicaciones de la página de la asociación aquí en Facebook, subimos el horario de rezo de cada mes. Entonces, y eso también depende de cada zona, ¿no? De cada ciudad depende. Hay alguna diferencia de algunos minutos, de 3, 4, 10, depende. Entonces, el Fajr habíamos visto que es desde, por ejemplo, según el horario de Lima, desde las 4:47, ¿ya? Hasta 5 minutos, 4 minutos antes de la salida del sol. Ese es el tiempo electivo. O sea, puedes hacer este rezo a las 5, 5:05, 5:15, 5:30. Pero cuanto más temprano, mejor. Cuanto más temprano, mejor. Entonces ahora me sale 4:45 y el amanecer, que es la salida del sol, es a las 6:01. Entonces, el Fajr es desde las 4:45 hasta las, por ejemplo, 5:56, 54. O sea, dejando unos 4 o 5 minutos, lo que permite, minutos en que se permite hacer esas 2 rakas del Fajr. ¿Ya? Esas 2 rakas del Fajr. Ese tiempo, esos 4 o 5 minutos antes del amanecer, eso es un tiempo necesario, solo para casos excepcionales que vamos a ver hoy día. ¿Ya?
inshallah, botica vecinal. Cuando lleguemos a la práctica de la oración lo haremos, inshallah. Entonces, el Fajr, el tiempo lectivo, en que sí tienes la posibilidad de hacerlo a la hora que tú quieres o que tú puedes, es desde las 4:45, por ejemplo, hasta las 5:55. Ya. De 5:55 hasta las 6:01, eso no es un tiempo electivo, no, eso no hay que dejar eso hasta esa hora. Entonces, ¿quiénes pueden rezar, por ejemplo, en este horario? No digo que los que han dejado por flojera o por, a propósito, el rezo hasta esa hora no puede rezar. O sea, no digo que no. Igual tiene que rezar, pero habrán cometido un pecado de dejar la oración fuera o de hacer la oración fuera del tiempo determinado y que habían tenido o que ya habían podido hacerlo antes. Sí, tienen que hacer. Igual, aunque sale el sol, aunque se despiertan o sea, no se despiertan, dicen no tengo sueño, o sea, no puedo, ya más tarde lo voy a hacer, aunque se despiertan a las 8 o a las 9 de la mañana o las 10, igual queda pendiente el rezo. No quiere decir que no hacerlo, sí, hay que hacerlo, pero si se deja el rezo, se deja de hacer el rezo en su tiempo, en su tiempo electivo, sin ninguna excusa legal, sin ningún motivo que se puede entender, entonces se comete aquí un pecado. ¿Ya? El Dohr, dijimos que desde las 12, y bueno, como sale aquí en la aplicación, desde las 12:07 hasta las 3, hasta antes de las 3:23, que es la hora del Asr, que es el comienzo del Asr, de rezo de la media tarde. Todo esto, miren, desde las 12:07, miren cuántas horas. 1:07, 12:07, 3:07, ¿ya? Entonces, o sea, tienen son 3 horas y 16 minutos. Miren, el rezo del mediodía, o sea, tenemos un tiempo electivo de 3 horas y 16 minutos. O sea, que si uno, eso por ejemplo para los que trabajan y no tienen tiempo para rezar, por ejemplo, a la 1, o no tienen tiempo, por ejemplo, para rezar también la oración de la media tarde, que es de las 3:23, 3:30. Entonces, ¿qué hacen o qué pueden hacer? Pueden dejar el Dohr, ¿ya? El Dohr, que es el rezo del mediodía, hasta las 3, aquí me dice el Asr 3:23. Dejarlo hasta las 3:15 o 3:16. Rezar el Dohr y ya en 1 minuto o 2 se va a comenzar el rezo del Asr, y pueden rezarlo también, y así estarían rezando los 2 rezos, cada uno en su tiempo determinado, sin ningún problema. Eso solo es como una solución para los que trabajan, y no pueden rezar, no pueden, por ejemplo, pedir permiso para rezar el Dohr, ¿no? O sea, puede ser, sí, en hora de refrigerio pueden rezar el Dohr normal, a las 2:30, 1 o 2, depende de la hora de refrigerio, pero el Asr, digamos que comienza desde las 3:23, ya entonces será hasta las 4:30, no sé exactamente como les decía. En caso no pueden tener permiso para hacer este rezo, lo pueden juntar, como había dicho, con el rezo del Dohr, pero cada uno en su tiempo determinado. ¿Ya? El Maghrib, como decía, es el rezo que tiene el tiempo más corto, ¿ya? El tiempo electivo más corto, de 15 minutos más o menos, o de 10,
minutos, que es de 6 y 6 hasta 6 y 16, 6, otros dicen también hasta que se anochezca. El Isha desde las 7 y 10, como les enseñé, para saber el último tercio de la noche, el último o el tiempo final del primer tercio de la noche, hay que dividir o sea, cuántas horas, hay que saber cuántas horas hay de la noche. ¿Y cómo se suma eso? Se suma desde la hora del Maghrib hasta la hora del Fajr y dividirlo en 3. ¿Ya? O sea, y entre 3. Desde las 6 y 6 hasta las 4:45. ¿No? Decíamos que son, o sea, 11 horas más o menos. 11 horas exactamente son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ¿ya? O 10 horas y 45 minutos o 49 minutos. Entonces, 3 horas y 20 más 15 minutos. O sea, son 3 horas y 35 minutos. Entonces, desde las 6, 7, 8, 9, 6 más 35, ¿no? Son 9 y 40 minutos. Entonces, la oración del Isha se puede rezar. Tiene el tiempo electivo, es hasta las 9:40. Estamos hablando actualmente. ¿Ya? Ese es el tiempo electivo. Ahora vamos a ver el tiempo necesario. O sea, para, por ejemplo, las mujeres que terminan el periodo, digamos, de menstruación o de posparto termine, ¿no? Durante el día o durante la noche. También para aquellos que se han olvidado, o sea, uno estaba trabajando y se olvidó de rezar, por ejemplo, el Asr. Se olvidó de rezarlo a las 3:30 o las 4. Se olvidó, se le pasó. ¿Ya? O se le pasaron 2 rezos, ¿cómo haría? ¿Ya? O el que, por ejemplo, tenía así la intención de levantarse para rezar el Fajr, que es el primer rezo del día, pero, o sea, no se despertó. No es porque no quiso, sino, o sea, no escuchó el adán, por ejemplo, de la aplicación, o no escuchó el despertador, ¿no? Hay que hacer también despertador en caso para las personas que no pueden levantarse, entonces como una ayuda, entonces tienen que sí usar el despertador. Pero a pesar del uso del despertador, no escuchó nada y, y se despertó hasta las 7 o 8. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace? Eso es lo que vamos a ver en esta clase. En primer lugar, vamos a hablar del tiempo necesario, del tiempo para casos excepcionales, para casos como el que entra en coma y después se recupera, o para los que se han olvidado, o para las mujeres que se purifican del periodo de menstruación. ¿Y qué es lo que tienen que rezar? Eso es lo que vamos a ver. En cuanto a la oración del Fajr, el tiempo necesario, ya no vamos a hablar del tiempo electivo, en que sí uno, reza a la hora que desea. Pero hablamos ahora del tiempo necesario. Del Fajr es desde, o sea, 5 minutos antes del amanecer. 5 minutos antes de la salida del sol. Nada más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un musulmán se despierta por ejemplo, el amanecer está a las 6 y un minuto, se despierta a las 5:50, entonces hace la ablución. O sea, no es que por
por querer se despierta a las 5:50, sino porque se despertó a esa hora, ¿no? Sí, quería despertarse antes, pero o sea, no se dio cuenta o no escuchó el alarma. Entonces se levantó a las 5:50, hace la ablución igual y reza en ese tiempo necesario, ¿no? Para casos como estos. Por ejemplo, para la mujer que, digamos, supongamos que se purifica o se da cuenta que ya se ha terminado el periodo de menstruación a las 5:30. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, 15 minutos les toma hacer la ablución mayor o 20 minutos les toma, ¿ya? Entonces ya son las 5:50 y entonces también reza en el tiempo restante, ¿ya? Aunque ya son las 5:58 a las 6. Entonces eso en cuanto a la oración del Fajr. Igual para aquellos, o sea, para la mujer que se purifica antes como aquí decía, pero la que se purifica después de la salida del sol, no tiene que rezar el Fajr, ya pasó. No, sino los rezos venideros, como voy a explicar. Y como decía antes, o sea, si alguien deja a propósito o rezo o lo posterga a propósito, entonces si lo deja a propósito, lo posterga a propósito, igual ese rezo queda pendiente y también se registra un pecado. Pero el que no lo deja a propósito, sino por olvido o por sueño o por, digamos, por alguna razón o por alguna excusa legal como operación o entrar en coma, etcétera, eso no. Sí, tiene que recuperar el rezo, quedan pendientes, pero no se registra un pecado. No se registra un pecado. El Dohr. ¿Cuál es el tiempo necesario del Dohr? El tiempo necesario del Dohr, estamos hablando solo para casos excepcionales o para casos especiales como los que no dejan la oración a propósito o postergan la oración a propósito, sino por algo, por terminar por el fin del periodo de menstruación y de posparto, por olvido, por tener sueño y bueno, con el sueño se pasó la hora, o por otras razones. El Dohr, el tiempo necesario del Dohr es desde la hora del Asr hasta el Maghrib. Es decir, si una mujer se purifica o sea, el periodo de menstruación termina a las 4. Ella ve que ya está purificada del periodo de menstruación, o sea, eso, y se dio cuenta a las 4. Entonces todavía ella tiene tiempo, solo para ella tiene tiempo para rezar el Dohr, ¿ya? Entonces se hace la ablución mayor y la menor y reza el Dohr, que todavía tiene tiempo hasta el Maghrib, para ella, en su caso, y reza también el Asr, que está en su horario no determinado, ¿ya? Entonces el Asr también lo mismo. Si, o sea, si la mujer se purifica antes del Dohr, ¿ya? Es decir, a las 10, 11, entonces solo hace la ablución mayor y hace la ablución menor y no reza ningún rezo, o sea, solo los que vienen. Viene el Dohr, reza el Dohr normal. Luego, ¿no? Reza cada rezo en su horario determinado. Pero si, digamos, se purifica a la 1, a las 2, a las 3, o sea, antes del Asr, hace la ablución mayor y menor y reza el Dohr. Si se purifica entre la hora del Asr y el Maghrib, hace la ablución mayor y menor y reza el Dohr y el Asr, porque el Dohr, el tiempo necesario del Dohr es hasta el Maghrib. Es hasta el Maghrib. Aunque, o sea,
ella hace la ablución mayor y menor y solo quedan o faltan, digamos, 10 minutos para el Maghrib, tiene que rezar el Dhuhr y el Asr, los dos. Ahora el Maghrib. Y el Maghrib, si también, si se purifica la mujer antes de la Isha, reza solo el Maghrib. Pero si se purifica después de la Isha, entre la hora de la Isha y el Fajr, tiene que rezar el Maghrib y el Isha. Tiene que rezar el Maghrib y el Isha, los dos. Si se purifica, ¿ya? Es decir, si se da cuenta que ha terminado el periodo de menstruación, entonces hace la ablución mayor y menor y puede rezar, ¿no? Si se dio cuenta después de la Isha, el Maghrib y el Isha. El Maghrib y el Isha. Entonces, porque el tiempo necesario del Maghrib y el Isha es hasta el Fajr, Entonces, estos son los horarios, digamos, o el tiempo necesario para casos como la mujer, digamos, que ha tenido periodo de menstruación o de posparto, para también el que ha tenido sueño y se pasó la hora, o el que se olvidó un rezo y se pasó la hora, entonces también tiene para hacer el rezo en el tiempo necesario, Para aquellos que dejan el rezo a propósito, o por ejemplo dejan el Dhuhr, o sea, hasta las 4, igual tienen que hacerlo, pero con un pecado, ¿no? registrado. Entonces, me había olvidado decirles que primero, este horario que habíamos aprendido sobre las oraciones durante la clase pasada y en esta clase, como Dios dice en el Corán, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ciertamente la oración, pues, se realiza se realiza en tiempos determinados. También estos horarios que vimos, fue el ángel Gabriel quien los enseñó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vino en el tiempo inicial de cada oración, ¿ya? Y él dirigió la oración con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en otra ocasión vino al final de las en el final del tiempo de cada oración, y dirigió la oración con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: estos son los horarios y los tiempos de las 5 oraciones. Y así el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que cada oración comienza desde tal tiempo a tal tiempo, ¿no? Así, para hacer el rezo en su tiempo debido. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente nuestro conocimiento y que nos bendiga lo que aprendemos. Inshallah, la próxima clase veremos el adán, el llamado a la oración, y al iqama. ¿Qué significan? ¿Cómo se hacen? ¿Cuándo se hacen? ¿Qué se dice durante el adán y el iqama? Etcétera. Eso es lo que vamos a ver inshallah la próxima clase. Así que pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude para aprender más y más. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.